enseña en cambio y yo, o sea, a mí me gusta para dónde va, digamos. Ahora, sí, no voy a entrar ahí a hablar a propósito de nuestra jerarquía, digamos, para enfrentar el tema de hoy día. A ver, yo voy a tratar de apuntar un poco más al contenido de las transformaciones o de las reformas que estamos enfrentando. A ver, básicamente las sociedades, los grupos tienen que enfrentar 4 desafíos. Uno es el desafío de subsistir. El primer desafío, y ese básicamente lo abordamos a través de la economía, el que nos permite eso. Un segundo desafío, que es el desafío de gobernarse, conducirse como grupo. Y otros 2 desafíos que tienen que ver con la convivencia interna del grupo y la coexistencia con otros grupos. 2 desafíos. Diría que básicamente las reformas que estamos abordando hoy día apuntan a los 2 primeros, ¿no? Uno que tiene que ver con la subsistencia, cosas materiales, y otro que tiene que ver con el desafío de gobernarse, una reforma constitucional. Con una dificultad bien grande en el caso de esta segunda reforma, la reforma constitucional, que no sé si se hace cargo, cuánto se hace cargo de los cambios de modelo de autoridad que han habido en la sociedad. Antiguamente podía venir el modelo de autoridad básicamente dado por la edad, ¿sí? O bien por estudios que uno podría haber tenido. Y hoy día esas 2 formas de autoridad yo creo que están haciendo crisis bastante. Y la autoridad, creo, hoy día viene dada más bien por la coherencia. La coherencia entre lo que yo digo, lo que prometí y lo que estoy haciendo, cómo me comporto. Por eso está en crisis por la figura de los políticos, los partidos, y por eso también está en crisis la figura de los curas. Estamos en una crisis importante. Y sin embargo, estos 4 desafíos nos hacen cargo de una pregunta que quizás es más fundamental cuando uno se plantea el horizonte hacia el cual quiere caminar como sociedad, que es ¿para qué queremos subsistir, gobernarnos, coexistir o convivir? Y esa creo yo que es una pregunta que tenemos que hacer. Yo, tratando de dar así muy escuetamente una respuesta, creo que nosotros, siguiendo tal vez aquí en esto la enseñanza más tradicional de la Iglesia, pero tiene que ver con humanizarnos. Es lateral o cercano a lo que podría ser esto que hemos descubierto a propósito de Bután, la aspiración a la felicidad, que podría ser buscamos humanizarnos, y en la humanización estos 2 ámbitos en los que hemos entrado, que es la subsistencia, el problema económico y el gobierno, no entran o dejan de lado temas que son importantes como el tema de la convivencia o la coexistencia. Y aquí yo quisiera esbozar 3 cositas que me parecen importantes a la hora de pensar una reforma. Lo primero es que en nuestras reformas, por lo menos yo no he visto hasta qué punto aparece el desafío de reconocernos al interior de la sociedad, de reconocer a un otro como legítimo, otro. A pesar de que entendemos la igualdad del voto y todas esas cosas, pero ¿cómo reconocer al otro como legítimo otro? Porque efectivamente, por lo menos lo que experimentamos nosotros desde Techo, hay un montón de gente en nuestro país que no es reconocida, que es invisibilizada absolutamente y que de hecho sus viviendas son camufladas para que no se vean. Entonces, esa invisibilización de el otro, creo yo que hay una cosa que es necesario hacer, la visibilización. Pero cuando yo reconozco al otro como un legítimo otro, me aparece un segundo desafío, que es el desafío de reconocer que el modo de comportarse, la cultura, los valores que tienen ellos, distintos de mí, puede constituirse también como un centro social. O sea, es la apuesta por una sociedad multicéntrica, no ya donde de lo que se trata el movimiento reformista es de traer a los que están lejos del centro a que puedan vivir y ser como los que están en el centro. Es decir, de lo que se trataría es que todos tuviéramos casa con piscina, ¿sí? Porque ese es el modelo del centro. Para ejemplificar aquí, años atrás yo vivía en Estación Central, era el año 2000, y a un cura que vivía conmigo le pidieron una entrevista a propósito del fin del mundo en el Apocalipsis. Él era experto en Biblia, doctor en Biblia, y dice, bueno, con mucho gusto, pero me gustaría saber cuál es su revista. Entonces le dice, bueno, la revista Cosa.
¿Sabe qué? No me interesa. ¿Cómo? ¿Por qué no le interesa? No, porque su revista es marginal. Pero ¿cómo va a ser marginal si es una revista que está en el centro del centro? Es marginal, porque desde donde yo vivo, su revista no la lee nadie. ¿Entiendes? Entonces, eso significa, cuando yo reconozco al otro como un otro legítimo, que ahí, en ese otro lugar, hay valores, hay riqueza, hay cosas que aportar. Y ese es un cambio creo yo, importante que hacer desde la perspectiva que estamos nosotros abordando la reforma. Primera. Lo segundo tiene que ver con el tema de los vínculos. Y en este sentido, a mí yo manifiesto una preocupación, porque si bien podríamos decir que estamos nosotros hoy día contra lo que podría ser el individualismo neoliberal, ¿sí? Donde básicamente cada uno tiene que rascarse con su propia uña, usted resuelva su tema, no es mi problema. Cuando nosotros damos el paso a una sociedad donde se garantizan ciertos derechos sociales básicos, cosa que yo firmo, digamos, y apoyo, y sin embargo, también de alguna manera lo que hago es endosar la responsabilidad de un Estado. Yo pago mis impuestos, pídale usted al Estado que le resuelva el problema, digamos, porque no es mi tema. Es otra manera también de individualismo, socializado, digamos, colectivizado, no sé cómo llamarlo. Entonces la pregunta es: ¿dónde quedó el otro? ¿Dónde está mi preocupación por el otro? ¿Dónde está el espacio donde yo me puedo encontrar con alguien que efectivamente puede tener una necesidad y que yo lo pueda apoyar? O sea, espacio, por ejemplo, para las ONG absolutamente limitado. Estamos condenados a desaparecer. Cuando yo hablo de vínculos, quiero decir también que el ámbito de la competencia o el espacio de la competencia tendría que quedar reducido al mínimo. Digamos. La lógica competitiva no va, o no debiera ir, porque en la lógica competitiva siempre hay uno que gana, otro que pierde, y en ese que pierde, ¿qué? Entonces es una sociedad que, bajo la lógica de la competencia, se tiende a fragmentar, tiende a individualizarse, o a que nos encontremos, no sé, entre los que somos iguales. Entonces hay un desafío de que en nuestra reforma nosotros también podamos incluir la lógica del vínculo y poner el tema de qué es lo que sucede con las políticas públicas que estamos implementando, qué sucede con los vínculos sociales, los espacios de encuentro, los tiempos de encuentro, que son hoy día muy reducidos básicamente por el modo como hemos ido pensando la sociedad. El caso del transporte inicial. No, tremendo. O sea, 3 horas de transporte al día es una locura. Un cambio revolucionario. ¿Transantiago? De Transantiago. Ahora, quisiera O sea, para terminar... revolucionario de lo que no sé qué te imaginas tú, pero fue pensado de la noche a la mañana por un grupo de expertos y ejecutado en un día. La ingeniería social. Exactamente. Sí. Qué bueno Son términos más académicos que propaganda. Qué bueno que tocáis este tema porque aquí yo creo que, y quiero abordar el último punto a propósito de la reforma y que tiene que ver con el método. A ver, primero nosotros estamos hoy día enfocados mucho a soluciones en corto, ¿sí? O sea, la lógica de gobiernos de 4 años te dice, mire, ¿sabe qué? O sea, usted tiene que mostrar resultados en corto. Y eso apura un montón de cuestiones. Esa es una primera cosa así respecto del método. ¿Cómo hacer surgir en un espacio democrático políticas de largo plazo? Que no apunten a los resultados en corto, sino que apunten a generación de capacidad, apunten a un futuro más, una visión de país más de largo plazo. Y lo otro tiene que ver con la lógica, a propósito del Transantiago, una lógica que es tecnológica. Y que en esa tecnología lo que hace justamente es analizar un problema, lo descompone y genera aparatos que resuelven un problema puntual. ¿Sí? Pero la lógica tecnológica es desintegradora. Y la pregunta es cómo nosotros, que el tema del reconocimiento de los vínculos, generamos integración. Las soluciones tecnológicas hay que ser sumamente lúcidos para ver dónde hay una pérdida, en este caso pérdida social. Tú citaste Transantiago, que puede ser una aplicación.
Pero también, por ejemplo, el tema de la seguridad. Cuando yo digo, mire, la solución al problema de la inseguridad es encuadrarse. Bueno, uno dice, bueno, está bien, resuelve el problema, pero pierde vínculo, pierde relación, no reconoce tampoco como válido a los de fuera. O bien, generar más carabineros en las calles. Como Hernando Uribe, que no sale de su casa. Sí, bueno, Y el parque fue. Tenía que su casa era ya, nunca salir más de su casa. no, está peligroso el parque. Si no sale, si la gente no saliera de su casa, no pasarían cosas. Claro. Bueno, tú decís, Lógico, sí. estamos en cueva, o ponemos más carabineros, o ponemos superintendencia, ¿me entendí? Que decís, ¿sabéis que tenemos un problema con la calidad de la educación? Entonces ponemos una superintendencia de educación. Ya, pero también, ya, y el día que falle la superintendencia, tenéis que generar superintendencias que vigilen a los superintendentes. Es una lógica que en sí misma, creo yo, que va generando fragmentación, y ahí tenemos que meternos en un cambio de paradigma de cómo enfrentamos nosotros la política social. Pero podemos profundizar en eso más adelante. Bueno, la idea es que se metan ustedes.